Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dios reprocha a aquellos que han visto las obras de salvación, que han disfrutado de ese gozo, pero no han sabido reconocer a Dios ni mantener su alianza. Después de recibir tantos beneficios de parte de Dios, le dan vuelta la cara. Este pasaje nos advierte sobre la ingratitud que puede sobrevenir en nuestra relación con Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión en este tiempo de Cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te pedimos, Señor, humildemente, que conforme se acerca la fiesta de nuestra redención, crezca en nosotros el fervor para celebrar santamente la Pascua de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Así habla el Señor. Esta fue la orden que les di a sus padres el día que los hice salir de Egipto. Escuchen mi voz, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Sigan por el camino que yo les ordeno, a fin de que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que obraron según sus designios, según los impulsos de su corazón obstinado y perverso. Se volvieron hacia atrás, no hacia adelante. Desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy, yo les envié a todos mis servidores, los profetas,
Los envié incansablemente día tras día, pero ellos no me escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que se obstinaron y obraron peor que sus padres. Tú le dirás todas estas palabras y no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces le dirás: esta es la nación que no ha escuchado la voz del Señor su Dios, ni ha recibido la lección. La verdad ha desaparecido, ha sido arrancada de su boca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Vengan, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias. Aclamemos con música al Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Entren, inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor, que nos creó, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. El Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. La muchedumbre quedó admirada, pero algunos de ellos decían: este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de Jesús un signo, que viniera del cielo. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Como un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas las posesiones suyas están seguras. Pero si viene otro mucho más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí nos encontramos con este Evangelio según San Lucas. Comienza luego, dice Jesús, expulsando a un demonio y le da una característica, que era mudo. Él era mudo y nada, pero cuando ella lleva, está calladito, no dice nada. Y ese es un demonio, queridos amigos, el daimón, que está dentro de nosotros, que no nos hace
decir, pero el decir no es solamente con los labios, queridos amigos, el gritar, el denunciar o el anunciar, etc. Entonces, aquí guasú, ¿verdad? Sino que es también nuestra actitud. En síntesis, la mudez significa el obrar del hombre. Aisha pañandea lleva, ya ye pitaso, ya pojanguaisha pañande yara yeremia ñande, ya ye pitaso ñondiepa, ya ella cajanguaisha, peñande de coebe, peñande comunidad, peñande netame, vaisha pa peñande yara ome eñande. Todas las cualidades y riquezas que tenemos, ¿verdad?, para la construcción del reino de Dios. Pero sin embargo, muchos de nosotros somos mudos. Porque entonces quiere decir que Ñandela cristiano ureyetena, cristiano de nombre, cristianos que no se comprometen con su bautismo. Bautismo oigo dice en zambullirse o camiseta. A veces manteco lleva sotas a ella pota lleva. Y ese es el mudo. El mudo no puede articular. Ustedes saben que Dios, fíjense en el Génesis, Dios crea por medio de la palabra. O sea que la palabra, la idea, es lo que después pone en acción. San Juan también en su Evangelio, el prólogo, tienen que leer nomás del comienzo. En el principio era la palabra y la palabra era Dios. Y a través de la palabra fue hecho todo lo que existe, etc. Y la palabra era Dios, ¿se dan cuenta? Quiere decir, queridos amigos, que el ser mudo significa el no actuar, el no obrar. Apea la ñande ya es sana. Ñande ñe en guba jina ñande. Daye ya poi bajina peñande yara y añande. Daye ya poi bajina peñande yara oyeru añande. La muchedumbre quedó admirada porque lo que hace el Señor es curarnos. Apenas salió el demonio. El Señor expulsa entonces el demonio. El demonio es todo aquello que usurpa nuestra libertad y nuestra capacidad. El daimón es eso que sale desde nosotros en síntesis y no nos deja obrar con nuestra libertad para que hagamos lo que el Señor escribió en nuestra conciencia. Ya eso es nuestro chip, lo que está escrito en nuestro chip, lo que está escrita en nuestra vida, queridos amigos. Es esta la realidad que nosotros tendríamos que accionar. Esta es la palabra que tiene que estar en nuestra propia existencia. Ahora, cuando el Señor nos libera y cuando el Señor nos da la posibilidad para que nosotros obremos, entonces sí, la gente también queda admirada porque upebe ya es ya y que te veo goa, do peisa guareño coa lleva, una vez. Este estaba mudo. Estaba sin obrar, pero ahora que llegó la palabra de Dios, peñande yarañe, pe iñe ame lleva peje coebe, ahora comienza a orar, ya no es mudo. Es una persona que actúa de acuerdo a esos principios y de acuerdo a lo que el Señor le ha regalado. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos: Señor, danos un corazón puro. Señor, danos un corazón puro. Por nuestra Iglesia, para que experimente siempre la misericordia, la lealtad y la justicia de Dios, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por los que viven oprimidos por el dolor, para que sientan siempre la ternura y la misericordia del Señor, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por los jóvenes, para que nunca defrauden la esperanza de sus padres y de la sociedad, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Preserva, Señor, a tu pueblo de toda maldad, para que sus ofrendas te sean agradables. No permitas que nos entreguemos a los falsos placeres, para que podamos alcanzar la recompensa prometida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas. Por Cristo, Señor nuestro, por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos sus santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo,
Acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.
no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, yo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, yo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Que la gracia de tu salvación que hemos recibido en este sacramento transforme, Señor, toda nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.